Hola amigas, hola amigos, hola Alicia, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, aquí empezando este nuevo programa, Diálogos, este panorama internacional de arte y literatura que queremos traerle, así que me gustaría saber cuáles son tus noticias para hoy. A ver, te cuento, van a ser tres temas. Primero, museos que sanan. Y si el arte no solo emociona, sino que también cuida tu salud, un informe de una prestigiosa universidad plantea que contemplar obras originales de arte puede reducir el estrés, bajar la inflamación y fortalecer tu cuerpo y tu mente. El segundo tema es un tema polémico, ¿no? Cancelar a un autor. Cuando la polémica toca al creador. ¿Qué hacemos con las obras? ¿Qué pasa con la obra? El nuevo museo de Princeton nos invita a explorar la delgada línea entre ética, arte y legado cultural. Y para terminar, ¿qué ves cuando te miras al espejo? Un artista, Dihad Richter, el artista de 93 años que nos desafía a enfrentarnos a nuestra propia identidad a través de su obra, donde cada reflejo revela algo distinto de nosotros mismos. Así que estos son mis temas, a ver cuáles van a ser los tuyos, Alicia. Bueno, mira, el primero, ¿se puede leer rodeado de gente y que esto sea una fiesta? El nuevo rito urbano, las fiestas de la lectura. El segundo tema, música y poesía. Rafael Alberti. Hoy recordamos a uno de los máximos exponentes de la llamada generación del 27 de España. Y por último, no sé si te gusta o les gusta leer filosofía, pero el filósofo Byung-Chul Han ha sido condecorado con el Premio Princesa de Asturias 2025 a la comunicación y humanidades. Así que esas son mis noticias. Nos metemos de lleno en el programa y Muy arrancamos. interesante, temas y nombres muy interesantes. Te comento, el primer tema del cual te hablaba recién, esto de los museos que sanan y la ciencia detrás de disfrutar obras originales de arte. Podríamos preguntarnos si te sentís agotado por el estrés cotidiano, pero creo que sería una pregunta con una respuesta obvia. Ahora, si la gente sabe que ese cansancio constante no solo afecta el ánimo, sino también afecta el cuerpo, directamente, por ejemplo, el Sí. corazón o el sistema inmunológico, es una pregunta más concreta. Investigadores del King's College de Londres han descubierto que visitar museos y contemplar obras de arte originales puede ser un aliado poderoso para la salud. En un estudio reciente, 50 personas fueron invitadas a la Courtauld Gallery de Londres. La mitad vio obras originales de grandes maestros, mientras que la otra mitad observó reproducciones fuera del museo. Los resultados fueron sorprendentes. Quienes contemplaban arte auténtico lograron una reducción del 22% en cortisol, la hormona del estrés, frente al 8% en quienes vieron reproducciones. Este descenso ayuda a disminuir riesgos de hipertensión, problemas cardiovasculares y alteraciones del sueño, condiciones que suelen asociarse con el estrés crónico. Pero los beneficios van más allá aún. Los investigadores midieron también marcadores de inflamación, proteínas que aumentan cuando el cuerpo está bajo presión o en riesgo de enfermedad. Entre quienes observaban obras originales de arte, dos marcadores, denominados uno el IL-6 y el otro es TNF-alfa. El primero, el IL-6, bajó un 30% y el Oh, TNF-alfa un 28%, lo que indica que el cuerpo estaba menos tenso y internamente más preparado para funcionar de manera óptima. La inflamación crónica está relacionada con problemas como diabetes tipo 2, enfermedades como artritis o enfermedades cardíacas e incluso depresión, por lo que reducir estos indicadores, fortalecer el sistema inmunológico, ayuda a prevenir esas condiciones. El doctor Tony Goods, el primer autor del estudio, explica, literalmente dice, que las hormonas del estrés y los marcadores inflamatorios como el cortisol están vinculados a una amplia gama de problemas de salud, desde enfermedades cardíacas y diabetes hasta ansiedad y depresión. El hecho de que la contemplación de obras de arte originales reduzca estos marcadores sugiere que la experiencia cultural puede desempeñar un papel real en la protección tanto de la mente como del cuerpo. Además, podríamos agregar que la experiencia estética activa el sistema nervioso y la atención. Se observaron cambios en la frecuencia cardíaca y la temperatura de la piel que mostraron que los participantes estaban emocionalmente comprometidos, concentrados y presentes, lo que puede mejorar la resiliencia mental y la regulación emocional, aspectos claves para combatir la ansiedad y la depresión. Imaginemos recorrer la galería y detenerse frente a un bar, perderte en los tonos de un Monet, sentir la fuerza
de un Rodin o la intensidad emocional de una obra de Louis Bourgeois. Cada obra puede activar procesos en tu cuerpo que reducen el estrés, disminuyen la inflamación, fortalecen el corazón y el sistema inmune y promueven la estabilidad emocional. En otras palabras, disfrutar del arte original, es decir, de obras de arte originales, no es solo un placer cultural, es una inversión en tu bienestar físico y mental. Para decirlo de manera más simple, estos porcentajes de estos índices muestran que una visita a un museo con arte original puede relajar el cuerpo, calmar la mente y proteger la salud mucho más que mirar reproducciones en otros sitios. Cada descenso en cortisol o en los marcadores inflamatorios representa un paso hacia un organismo más equilibrado y resistente al estrés diario. Así que este estudio nos invita a esto, ¿no? A la experiencia estética de obras de arte originales. Una maravilla. Y reflexiono sobre este tema y me hace acordar a algo que además estudiamos juntos, que es el concepto del aura de Walter Benjamin, de esa cosa inexplicable que solo tiene la obra de arte original, ¿no? Y lo que vos contás en la noticia, que el descenso del estrés se produce ante la obra original, no ante las reproducciones. Así que sí, la se produce ciencia en un índice está, muy marcado, porque la diferencia es claro, del 30 al 8%. Así claro, que es mucho. Así que la ciencia está corroborando, ratificando lo claro. que Benjamin dijo hace tantos años de esa cosa irreproducible que es el aura justamente de la obra de arte original. Es muy entendible, ¿no? Que Buenísimo. estar frente al objeto real, ¿no? Ese objeto producido por el artista produzca un vínculo distinto con el espectador, ¿no? Pero Así. lo mismo estoy seguro que si hiciera un estudio sobre la buena lectura también contribuiría a la salud, por lo cual podría ser un motivo de festejo leer. Seguro, seguro, Juan. La lectura siempre también desciende el estrés, calma la ansiedad. Incluso, ¿te acordás que tuvimos un programa con Mariana Casale que hace biblioterapia? Pero hoy el tema que les traigo es la revolución de las fiestas de lectura. Una tendencia que está demostrando que leer y socializar no tienen por qué ser enemigos. La vida social, las pantallas, las redes, todo parece conspirar contra el tiempo que es necesario para el hábito, para crear el hábito y sostenerlo de la lectura. Bueno, ante esto, un grupo de amigos en Nueva York se hicieron esta pregunta, cómo podían conjugar ambas cosas, los 4 muy lectores. Y bueno, como resultado crearon las fiestas de la lectura. 2 de los amigos que compartían un piso, un lugar donde vivían, organizaron la primera de estas fiestas de la lectura en la terraza de su edificio. Invitaron a 10 amigos con una premisa muy simple. Mirá cómo es la técnica. 30 minutos de lectura en silencio, con música de fondo relajante. Y cada uno con su propio libro. Vos te llevas el libro que quieras, el que estás leyendo o uno que te gusta. 15 minutos de charlas individuales para presentarle el libro a otra persona y profundizar en el libro. O sea, 15 minutos de charla con alguien que vos elijas dentro de ese grupo. Y otros 30 minutos de lectura en silencio. Cuando se termina este tiempo, hay un debate final en grupo sobre un tema propuesto, ya que todos están con distintos libros, se propone un tema y se debate sobre ese tema. Por supuesto, el éxito fue inmediato, se hizo viral, viste que todo es viral gracias a las redes sociales, a un video de TikTok, y de las azoteas, de las terrazas de los edificios de Nueva York, saltaron a los bares, a las bibliotecas, e incluso se ha hecho alguna fiesta de la lectura en Times Square. Impresionante. Hoy, sí, viste, impresionante. Hoy, según cuenta Ana Vidal, una periodista del diario El País, llevan más de 150 eventos y sí, ya cobran entrada. Claro. Es una actividad ya comercial que además se está extendiendo muy rápidamente por ciudades como Londres, Roma, Los Ángeles, la propia Madrid, y parece que va a continuar extendiéndose en otras ciudades. Quiere decir que para lo que parece un concepto contradictorio, leer, que es una actividad individual, de reflexión, de concentración, las fiestas de las lecturas son también una herramienta social. Vos sabés que con la tecnología que también nos viene a nosotros para comunicarnos y contar noticias, pero también la gente se está apartando de la vida social de la comunidad.
Así que este hábito de la fiesta de la cultura, digamos que incentiva el encuentro entre personas. Pero ¿qué pasa? Sabés que, viste que hubo un auge muy grande, que también hemos hablado de los clubes de lectura. Claro, ¿Cuál es la diferencia entre el club de lectura y la fiesta de la lectura? En el club de lectura te dicen qué leer, te dan un texto y todo el grupo lee ese texto y después lo discuten y hablan sobre él. En las fiestas de la lectura es distinto, cada uno lleva su propio libro y se fomenta el sentido de comunidad sin la estructura formal de hacer un claro. debate sobre un texto o un autor. Eh, Así que, bueno, no sé cuánto tardarán en llegar a Argentina. Argentina es bastante permeable para ese tipo de actividades, así que seguramente pronto lo tendremos. Pero si llegas a viajar o estás por ahí, estate atento porque en alguna claro, terraza, en claro. algún bar o en alguna biblioteca va a haber una fiesta de la lectura a la que te puedas Claro, sumar. cuando ves una fiesta, no es que es la fiesta, te están leyendo. No, Y eso es muy interesante. yo creo que sí. Esto de la lectura colectiva, ¿no? Porque la lectura uno siempre la concibe más como un acto propio, un acto individual. Claro. Pero recuerdo, por ejemplo, los conventos, los monjes, ¿no? En los horarios de las comidas que compartían las lecturas o nuestras clases de lecturas en el colegio, ya perdidas, tan interesantes que hacían esto del texto leído, ¿no? Que es una Exacto. variante muy diferente. Y vos sabés que hay un profesor muy reconocido que falleció hace muy poco, Humberto Lobosco, que vivió mucho en Europa y acá en Argentina, que fue famoso también por sus talleres de lectura cooperativa, los llamaba él, ¿no? Claro. De lectura entre todos y bueno, y lo discutían el texto desde distintas miradas, también desde películas, desde el arte, y fue muy renombrado. Dentro de poco va a salir un libro sobre él que vamos a comentar. Muy Pero interesante. sí, 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 me Bueno, alegra siempre. me toca comentarte, hablando de Sí, autores, me toca comentarte un tema polémico, pero muy de época. Pero me pareció interesante esta noticia, a diferencia de otras que abordan esta problemática, por el volumen, por el tamaño del problema. Porque me estoy refiriendo al tema de la cancelación de los autores, ¿no? ¿Qué significa realmente cancelar a un autor, ¿no? Se trata de cuestionar su obra, su reputación o su capacidad de seguir creando. Incluye en general las cancelaciones más conocidas son por temas de acoso, de abuso de poder, de discriminación o de una conducta sexual inapropiada. ¿Y qué ocurre con las obras de los autores cuando la polémica alcanza al autor? ¿Qué pasa con las obras? ¿Deben ser retiradas? ¿Deben ser reinterpretadas? ¿Deben ser preservadas? ¿Y qué pasa cuando la obra, que es el caso, es un edificio monumental ya construido y convertido en parte del paisaje urbano o en este caso del paisaje académico? ¿Se destruye, se modifica, se deja tal cual está? Estas preguntas son muy interesantes, ya que en la reciente inauguración del Museo de Arte de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, un proyecto arquitectónico que ha generado tanta admiración como debate, las pusieron en cuestión, ¿no? Porque el museo, un edificio audaz y contemporáneo que combina diseño innovador con funcionalidad, originalmente es un diseño del arquitecto ganés británico David Datche. Se compone de una serie de pabellones elevados de concreto que contrastan con la arquitectura gótica del campus de la universidad. Tiene 32 galerías, cada una pintada en un color diferente, que crean un laberinto de experiencias visuales y emocionales, desde unas etruscas hasta esculturas contemporáneas, ofreciendo a los visitantes un recorrido inmersivo y único. Pero detrás de la belleza arquitectónica, el museo ha estado marcado por la polémica. En el 2023 resulta que 3 mujeres acusaron al arquitecto H de acoso sexual. Aunque no se presentaron cargos y el arquitecto negó las acusaciones, la universidad decidió distanciarse de su firma y completar el proyecto con la colaboración de otros arquitectos. Según el director del museo, James Stewart, no era viable demoler el edificio debido al avance de la construcción, por lo que se continuó con la obra bajo una nueva dirección. A pesar de la sombra de la controversia, el Museo de Arte de Princeton emerge como un testimonio de resiliencia institucional. Su diseño audaz y su enfoque en la accesibilidad y la experiencia del visitante muestran cómo el arte y la arquitectura puedan crear espacios que inspiran, educan y conmueven. También plantea un debate inevitable: cómo equilibrar la valoración cultural de una obra monumental con la responsabilidad ética frente a las acciones de su creador. Pero más allá de su arquitectura, el museo alberga una de las colecciones más
más destacadas de los Estados Unidos, con más de 117.000 piezas que abarcan desde la antigüedad hasta la contemporaneidad. Los visitantes pueden explorar una amplia variedad de obras, incluyendo, por ejemplo, del arte africano, una rica diversidad de esculturas, máscaras y objetos rituales que reflejan las tradiciones y las creencias de diversas culturas africanas; del arte precolombino, obras que datan de las civilizaciones como los mayas, los olmecas y los mochicas, ofreciendo una visión profunda de las culturas originarias de América; del arte asiático, desde las delicadas cerámicas chinas hasta pinturas japonesas del período Edo, y la colección asiática del museo incluso es una de las más completas colecciones asiáticas fuera de Asia. Del arte europeo moderno, la colección Perelman destaca con obras de artistas como Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Amadeo Modigliani, que ofrecen una visión íntima de la complejidad del arte moderno. Y del arte contemporáneo tenemos pinturas y esculturas de artistas como Marc Rocco o John Mitchell, que dialogan con las tendencias actuales del arte global. Cada una de estas galerías está diseñada para ofrecer una experiencia única, con espacios que invitan a la reflexión y al asombro. Desde mosaicos romanos del siglo III hasta instalaciones contemporáneas, el museo ofrece un viaje visual y emocional que trasciende el tiempo y el espacio. Así, el Museo de Arte de la Universidad de Princeton no solo es un refugio para los amantes del arte, sino también un espacio que invita a cuestionar, que invita a reflexionar y sobre todo a sentir. Porque, como bien sabemos, el arte tiene el poder de transformar, incluso en medio de una controversia del tamaño de este edificio. Así que me pareció interesante este planteo de este dilema tan presente sobre la cancelación de un autor y qué hacemos con sus obras, cuando la obra es una obra arquitectónica que tiene una impronta, un costo y un volumen muy difícil ¿no? de hacer a un lado. Claro, ¿no? yo creo que ya es un dilema de sentido común, ¿no? Porque si no ha habido cargos específicos, denuncias específicas, y no hay un conflicto ético aparente, ya es una cuestión también de sentido común. Es muy dificultoso, ¿no? Sí, yo recuerdo un planteo muy interesante de una académica feminista muy importante que decía: los planteos feministas obviamente son muy relevantes, pero antes están las libertades individuales, los derechos y las garantías de los ciudadanos, ¿no? Así que si no ha habido un tratamiento judicial de la temática, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Exactamente. Así Mira, que pasamos a España, bueno, a un poeta español, pero que vivió mucho aquí, Rafael Alberti y su exilio argentino. En estos días se está conmemorando el aniversario de fallecimiento de Rafael Alberti. Claro. Y les traigo una pequeña reseña sobre un libro que rellena un vacío que fue fundamental en nuestra historia literaria y en su historia. Me refiero al libro Rafael Alberti, La deriva de un marinero en tierra argentina, de Enrique Llopis. Este libro no solo es una biografía, es un verdadero retrato de una época, una ventana a las 2 décadas, de 1940 a 1963, en las que el gran poeta español Rafael Alberti y su esposa, la escritora María Teresa León, vivieron su exilio en la Argentina. Un libro escrito por Enrique Llopis, que es cantante, compositor y escritor argentino, que ha tenido el privilegio de ser amigo de Alberti. Enrique ha puesto música a poemas de su libro, del libro de Alberti, Baladas y Canciones del Paraná, y luego, después de muchos años, tuvo la oportunidad de grabar esas canciones con el mismo Alberti en Madrid, y hacer un trabajo discográfico que dio origen a todo este proceso también de escritura de su vida, que se llama El viento que viene y va, y se puede escuchar por Spotify. Pero volviendo al libro, que es lo que nos interesa en este momento, supera la simple crónica para transformarse en el vivo retrato de un tiempo y de unos personajes que cambiarían definitivamente la historia contemporánea. Imaginen que Rafael Alberti y María Teresa León han caminado por nuestras calles de nuestras ciudades, han navegado por el Paraná o han deambulado por las sierras cordobesas. El libro de Llopis documenta esos caminos y, lo más importante, las conexiones culturales y políticas que forjaron aquí en la Argentina. Durante los 24 años que estuvieron aquí, el matrimonio se hizo amigo de figuras enormes de la cultura argentina. Por ejemplo, artistas como Antonio Berni, Bergo, Raúl Soldi,
Juan Carlos Castañino, escritores y poetas como Oliverio Girondo, Nora Lange, Raúl González Tuñón, Juan L. Ortiz, y personalidades también del mundo, también de ese exilio que compartían, como Margarita Xirgu o como el compositor argentino Carlos Guastavino, que es el compositor de la música de la canción tan conocida La Paloma, que Claro. popularizó Joan Manuel Serrat, con letra, con el poema de Rafael Alberti y música de Carlos Guastavino. Y como dice Vicente Batista, un escritor argentino que hizo el prólogo del libro de Llopis, esa fue una época singular donde las luchas por la liberación de los pueblos se confundirían con el espanto de las guerras fascistas. Llopis no solo nos cuenta la vida de Alberti, nos ofrece una singular descripción de la vastísima actividad cultural y política de aquellos años. El gran mérito de Enrique Llopis es el modo en que narra esta historia, logrando que los protagonistas hablen por su propia voz. El libro está enriquecido con testimonios únicos de quienes vivieron esa época crucial, y entre los entrevistados hay figuras muy importantes, figuras claves de la historia argentina, como el escritor y poeta José María Castiñeira de Dios, que además fue uno de los secretarios de Eva Perón y estuvo a cargo de la fundación Eva Perón, Rogelio García Lupo, el gran periodista argentino, Abel Pose, el novelista fallecido hace pocos años, Ana María Mushnik, la conductora argentina, que también su familia fue muy amiga de ellos, entre otros testimonios que logra el libro. Estos relatos nos brindan una perspectiva íntima y valiosísima sobre el exilio, sobre la vida cotidiana de Alberti y de su esposa, de María Teresa León, y del intenso ambiente cultural argentino que los acogió en ese momento en los años 40. 24 años estuvo el poeta con nosotros y la cantidad de libros que escribió, 20 de sus 25 libros los escribió acá, dan testimonio de la fecundidad de ese exilio, ¿no? Pero hasta la publicación de esta obra, de este libro de Llopis, no existía un libro dedicado exclusivamente a Claro. narrar, a contar ese exilio argentino, ese tiempo que estuvieron acá. Así que, en palabras del mismo Vicente Batista, dice: hay que celebrar con la alegría de un himno a las admirables páginas de Enrique Llopis que ponen fin a esa ausencia. Así que si te interesa la historia argentina, la literatura de la generación del 27, la poesía, o simplemente querés saber más sobre los exiliados y sobre esa dura experiencia, podés acercarte a este libro, Rafael Alberti, La deriva de un marinero en tierra argentina, de Enrique Llopis, editado en el 2013 por Ediciones de Aquí a la Vuelta. Así que nuestro recuerdo. Claro, una muy buena forma de recordarlo, ¿no? En su aniversario. Y Mientras exacto. hablaba, pensaba, ¿no? En del dilema del exilio, ¿no? Lo triste que es para el exiliado tener que abandonar una tierra exigida, de manera exigida. Pero por otra parte, este cruce, estas oportunidades que da, como el cruce con Llopis o con otras personalidades argentinas, que generan a la vez cosas muy interesantes, ¿sí? La creación. Claro, tal Exacto. cual. Sí. Y si te parece, compartimos un tráiler de ahí que han hecho del libro, un breve video. Perfecto, lo vemos. Este libro cuenta la historia de Rafael Alberti y María Teresa León en su largo exilio argentino. Cuando termina la Guerra Civil Española, a mediados de 1939, la pareja se exilia en París y en marzo de 1940 llegan a la Argentina escapando de los nazis cuando Hitler invade Francia. El lector encontrará en este libro documentación extraída de los archivos del Partido Comunista Argentino, testimonios de exiliados republicanos en Buenos Aires y un largo anecdotario de amigos de la pareja. Rafael Alberti, en la Argentina, compartió aquellos años con personajes esenciales en la vida política y cultural de este país. Jorge Luis Borges, Raúl González Tuñón, Ernesto Sábato, Eva Perón, Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Alejandro Casona, León Felipe, Victoria Ocampo,
Son algunos de los nombres que recorren las páginas de este libro Rafael Alberti, La deriva de un marinero en tierra argentina. Un andaluz del otro lado del río, que ahora solo es andaluz del otro lado del río. ¿Hay algo del espejo que nos querés contar? Sí, te quiero hablar de un artista que tal vez nos ha puesto frente a este desafío, ¿no? De reflexionar qué vemos cuando nos vemos en el espejo, ¿no? La pregunta sería si alguna vez cuando te paraste en el espejo te preguntaste si te estás viendo o qué estás viendo, ¿no? Claro. Si ves a la persona que crees ser o solo una imagen, o si ves la persona que los demás creen que sos, ¿no? Hasta qué punto todos de alguna forma no somos un poco narcisistas, siempre interpretando nuestro reflejo en ese proceso de observarnos en el espejo e interpretar. Estas preguntas sobre la percepción y la identidad son el corazón de una de las experiencias más fascinantes en el arte contemporáneo en la obra de Diaja Riksda, que es un artista que ya tiene 93 años y que ha pasado toda su carrera explorando cómo vernos, cómo recordarnos y cómo sentirnos. Su obra nos confronta con la realidad y con nosotros mismos. Por ejemplo, en su serie de espejos grises, cada visitante se encuentra reflejado, obligando a cuestionarse sobre la relación entre el observador y la obra, entre lo que es y lo que cree ver. No hay una única interpretación, cada mirada es distinta y cada reflejo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia identidad. Recientemente la Fundación Louis Vuitton en París inauguró una retrospectiva que reúne alrededor de 270 piezas que recorren toda la trayectoria. Desde sus primeras pinturas basadas en fotografías familiares y en algunas noticias, hasta sus abstracciones coloridas y sus instalaciones de vidrio y espejo. Riksda desafía constantemente las fronteras entre lo figurativo y lo abstracto, entre la memoria y la percepción. Su técnica también rompe con lo convencional. Usa unas espátulas y unas raquetas de tamaño bastante singular con las que manipula la pintura sobre el lienzo, creando capas que parecen moverse como si el color mismo contara historias de transformación y de transformación en el tiempo. Obras como Good Room del 87 o Liac del 82 muestran claramente la tensión entre el gesto violento y la serenidad del color, evocando emociones que no siempre podemos nominar, es decir, que no siempre un estilo de emociones que nos cuesta definir, que nos cuesta ponerle un nombre, ¿no? Claro. Riksda no teme abordar temas dolorosos y complejos. Por ejemplo, su serie Octubre 18 del 77 sobre la muerte de miembros del grupo Baader Meinhof, o sus trabajos que rememoran atentados y tragedias históricas, muestran cómo el arte puede ser un testimonio profundo de la historia y de la experiencia humana. Para quienes deseen sumergirse en este universo y tengan la posibilidad, la exposición estará abierta en la Fundación Louis Vuitton en París hasta el 2 de marzo del 26, ofreciendo una experiencia donde cada obra es un espejo que refleja no solo la historia y la técnica, sino también nuestra propia mirada. Al observar y ser observados, descubrimos que el arte tiene el poder de hacernos confrontar nuestra percepción, nuestra memoria e incluso un poco nuestro narcisismo también, podríamos decir, ¿no? Digamos, esta temática que aborda este artista alemán sobre qué pasa cuando nos estamos interpretando nosotros mismos en el espejo, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Y que además no es fácil mirarse al espejo diariamente también, viste que hay una situación ahí con el paso del tiempo y en reconocerse, así que es súper interesante la temática. Y también es muy singular la percepción que tenemos con una fotografía, cómo varía nuestra propia percepción frente al espejo a la percepción que tenemos frente a una fotografía, por más reciente que sea. Sí, tal cual, súper interesante. Mira, para terminar, tenemos la información del filósofo Byung-Chul Han, que ha ganado el Premio Princesa de Asturias 2025 en Comunicación y Humanidades. Te cuento primero un poquito la biografía de este filósofo para que todos estemos en sintonía. Nació en Seúl, en Corea del Sur, en 1959. La verdad que tiene un aspecto más jovial, pero es del 59. Tiene doble nacionalidad, coreana y alemana.
Inició estudios en metalurgia en Corea, sin embargo, sintiendo que ese no era su camino claramente, le mintió a su familia y viajó a Alemania a los 22 años para dedicarse a su verdadera vocación, que eran las humanidades. Estudió filosofía en la Universidad de Friburgo y literatura alemana y teología en la Universidad de Múnich. Se doctoró en Friburgo en 1994 con una tesis sobre Martin Heidegger, del cual es especialista. Ha sido profesor de filosofía y estudios culturales y actualmente imparte clases en la Universidad de las Artes de Berlín. Escribe en alemán y es conocido por su aguda crítica a la sociedad contemporánea, al consumismo, al neoliberalismo y a la tecnología. Sus conceptos más famosos, que seguro que todos los escucharon porque se repiten mucho últimamente, son la sociedad del cansancio, la sociedad de la transparencia, la psicopolítica. Han es un filósofo que a través de ensayos concisos y penetrantes diagnostica los males neuronales del sujeto neoliberal y consumista, como el burnout, el famoso cansancio, agotamiento mental y la autoexplotación que surgen de la presión por el rendimiento ilimitado de la persona. Para Han, la democracia está en peligro de vaciarse. Este es un concepto interesante, recordando a Tocqueville, enfatizó que para conservarla se necesitan virtudes como el sentido común, la responsabilidad, la confianza, la amistad y sobre todo el respeto, al que llamó el cemento social de la democracia, el respeto. Sin estas virtudes, la política se reduce a luchas de poder tan comunes, los parlamentos a escenarios de autopromoción y las elecciones a un ritual vacío de contenido. Y a todo esto, por supuesto, se suman las crecientes desigualdades económicas del neoliberalismo que crean una brecha de miedo que empuja a la gente a los brazos de autócratas y de populistas. Es un discurso, él hizo un discurso cuando recibió el premio, en la premiación, muy interesante, pero yo traje para compartir con ustedes un breve fragmento de lo que fue la conferencia de prensa antes de la premiación. ¿Lo vemos? Lo escuchamos. Lo que me tortura es la crisis del liberalismo occidental, es decir, la crisis de la democracia liberal. Nuestra democracia, nuestro liberalismo se ha convertido en algo aleatorio, en algo arbitrario, porque no tenemos ideales, ni valores, ni objetivos nobles. Las redes sociales no generan comunidad. La democracia sin comunidad, el liberalismo sin comunidad, pues colapsa. Este hábito que se extiende por doquier hoy en día, pues asfixia el discurso. La diferencia entre el trabajador y el ganado es que el ganado no se revoluciona. Nosotros no somos ni siquiera un peón, sino ganado de comunicación, de trabajo, también ganado electoral, el ganado que emite su voto. Nos hemos convertido en ganado y nos llenan de bienes de consumo, información, comunicación, nos acomodamos en el establo. Entonces, ¿cómo nos vamos a rebelar contra el sistema? No lo hace el ganado, lógicamente. Súper interesante los conceptos que vierte. Por suerte, es un filósofo también que ha popularizado el pensar en la reflexión sobre el ser, y sus libros se leen muchísimo. Claro. Además son libros muy pequeñitos, que también me parece que ese es un acierto muy grande de él y de la política editorial, de hacer muchas publicaciones pequeñas, porque son libros relativamente rápidos de leer, y de pero textos que tienen claros, una sustancia, ¿no? Claro, exactamente, muy concisos, pero con textos muy claros, pero no por eso no profundos. No, Que a por el veces, contrario. ¿viste? En general, cuando uno remite a los clásicos de la filosofía, son así, ¿no? Son textos y
textos entendibles, ¿no? Después hay épocas oscuras donde los filósofos han escrito textos muy encriptados y muy largos, ¿no? Exacto. Pero No siempre lo difícil es sinónimo no, de que por es más supuesto. inteligente. No, Al imagínate. contrario. Categorías al como la contrario. psicopolítica o plantear que el cemento de la sociedad se constituye en el respeto interpelan muy claramente el presente, ¿no? Totalmente, más que nunca. Así Eso. que bueno, estos han sido mis temas de hoy de diálogos. Contenta de hacer este programa y bueno, nos volveremos a encontrar en Sí, unos días. contentos de poder abordar estas temáticas que por lo menos a nosotros nos interesan. Ojalá Exacto. interesen a otras personas y ahí los estamos esperando para que se suscriban y se sumen a nuestros canales y nos sigan con diálogos. Así que bueno, Alicia, no me queda más que saludarte y nos vemos en los próximos días. Nos vemos próximamente. Gracias. Hasta luego. Chao. Chau, chau.